Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder abrir tu palabra en este momento. Queremos pedirte, Padre, que tú nos guíes y nos muestres lo que nosotros necesitamos saber, lo que nosotros necesitamos recordar. Pedimos la bendición en este tiempo, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, muy buenos días. Juan capítulo 4 en su Biblia, por favor. Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4, nosotros tenemos un encuentro entre Jesucristo y la mujer samaritana. Y ese encuentro va a transformar la vida de ella. Y la verdad es que no solo de ella. En capítulo 4, empezando en el versículo 1, la Biblia dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Usted puede observar que el texto bíblico afirma un viaje de Jesucristo saliendo de Judea rumbo a Galilea. Lo puede ver en un mapa. Sígame, por favor. Judea. Y acá es Galilea. Jesucristo hace un viaje desde Judea hasta Galilea. En la mitad está Samaria. Le era necesario pasar por Samaria, dice el texto bíblico. La verdad es que existían tres caminos para ir a Samaria. El uno era ir bordeando el mar Mediterráneo para llegar a Galilea. Los judíos más ortodoxos salían de Judea y tomaban el camino que va por Perea y bordeaban toda Samaria para llegar a Galilea. Y el otro camino era el más directo, era cruzar Samaria y llegar a Galilea. Los judíos ortodoxos veían a los samaritanos, quienes samaritanos son judíos en verdad, no tan ortodoxos y no tan no cuidaban tanto la costumbre y todo lo que creían de Dios. Y ese fue el motivo que en el 722 a.C., según el libro de Reyes, empezó a formarse una comunidad de judíos que finalmente se los clasificó como samaritanos. El judío odiaba al samaritano aun cuando era judío. Y lo odiaba por esa modificación en torno a sus costumbres. Cuando el texto bíblico dice, le era necesario pasar por Samaria, es obvio que no se está refiriendo a una descripción geográfica, porque podía ir por otros caminos. Le era necesario a Jesucristo pasar por Samaria porque Él había planificado un encuentro que cambiaría la vida de una mujer y la vida del pueblo samaritano. Así es que le era necesario, no es una referencia geográfica, es una referencia espiritual. Él va a pasar en medio de Samaria para tener un encuentro con una mujer. Esta mujer es descrita en este capítulo. El versículo 6 en adelante podemos ver algunos detalles de la descripción de esta mujer. El texto dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 25 metros de profundidad tiene el pozo de Jacob. Hasta hoy en día existe. Es un lugar turístico para aquellos que van a visitar Tierra Santa. Esta mujer salió a la hora sexta, 12 de la mañana. No era costumbre salir a esa hora. Las mujeres salían muy de mañana
para evitar el calor del sol, o iban muy en la tarde también para evitar el calor del sol. Así es que cuando iban a recoger agua sabían que en la mañana o en la tarde era el momento para ir. No solo para evitar el sol abrasador, sino porque se encontraban con otras mujeres y con otras personas, y el trabajo de sacar agua del pozo ya era un trabajo compartido e iba a ser mucho más fácil para las mujeres hacer esta labor. Esta mujer, avergonzada por su pecado, escoge una hora inusual, las 12 de la mañana, las 12 de mediodía. Su pasado y su presente se había convertido en un estigma que algunos de los samaritanos conocían. Así es que para no estar en un lugar público, en contacto con otros, ella prefiere ir a las 12 de la mañana a coger agua. ¿Sabe? El verso 9 nos da una otra característica de esta mujer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Mujer samaritana. 2 veces aparece la frase en este versículo. Mujer samaritana. El judío oraba a Dios y le decía: gracias Dios, porque no me hiciste samaritano y no me hiciste mujer. Es una cultura tremendamente machista. La mujer no es más importante, no es más importante que una silla en la cultura oriental. Y por eso oraban de esa forma. Así es que ser mujer en ese momento y en esa sociedad era difícil. Y era mucho más difícil ser una mujer samaritana porque automáticamente se convertía en una persona enemiga de los judíos. Hay un precepto rabínico que declara, y aquí lo cito, que ningún hombre hable con una mujer en la calle, ni siquiera con su esposa. Así es que cuando Jesucristo habla con esta mujer, va en contra de algo que no se hacía, y mucho más siendo samaritana. Juan capítulo 4 es un cuadro tremendo de mucha enseñanza y cómo nosotros podemos compartir el evangelio a otras personas. Hay muchos detalles, mucha información, no vamos a estudiarla desde esa perspectiva. Es una mujer samaritana. Es una mujer ignorante en torno a ciertos temas espirituales. El versículo 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esta mujer es ignorante en torno a el tema espiritual. Los samaritanos creían en Jehová como su Dios. Creían en Moisés como el apóstol supremo, creían en la Torá, el único libro sagrado. Creían que el monte Gerizim era el lugar escogido por Dios para prestar adoración. Tenían su esperanza en la venida del Mesías. En estos temas, en casi todos estos temas, creían de la misma forma que los judíos. Pero esta mujer no conocía acerca de el agua viva. Una referencia al Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo transforma la vida de aquel al que entra. Si conocieras el don de Dios.
Ella no conocía esto. Cuando Jesucristo le habla, ella dice, dame de esta agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella piensa que se trata de agua física, cuando Jesucristo está hablando de una verdad espiritual y cómo la obra del Espíritu Santo en ella puede salvarle y puede darle vida eterna. Y esta mujer ignoraba, no conocía de este tema espiritual. Esta mujer era una mujer pecadora. Los versos 16 al 18 dicen, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Se da cuenta por qué ella iba a sacar agua a mediodía y no en la mañana o en la tarde con otras mujeres? Era pecadora. 6 hombres habían pasado por ella. Y Jesucristo, al compartir el evangelio, al compartir la palabra, va a llegar a confrontar el pecado de esta mujer. Y es lo que nosotros debemos hacer cuando hablamos de Cristo. Hablar del pecado. No de un error, no de una equivocación, no de una falta, no de algo equivocado. Hablar del pecado, confrontar a la persona que necesita de Cristo con su pecado, como Jesucristo lo hace con la mujer samaritana. El ser humano, cuando es confrontado con el pecado abiertamente, tiende a salirse del tema, tiende a enfocarse en otra cosa porque no quiere ser confrontado con su pecado. Y la mujer samaritana no fue la excepción. Cuando fue confrontado con su pecado, ella sale de tema. Y observe lo que dice en versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? 5 maridos has tenido. Y ahora el que tienes no es tu marido. Señor, me parece que tú eres profeta. Así es que ayúdame a entender un concepto que ha estado en disputa con los judíos. Los judíos adoran en Jerusalén, nosotros lo hacemos en el monte Gerizim. ¿Dónde hay que adorar a Dios? Confrontada por su pecado, huye de esa confrontación y saca un prejuicio religioso que se mantenía entre judíos y samaritanos. ¿Te has dado cuenta que pasa eso con el incrédulo cuando le confrontamos el pecado? Puedes hablarle directamente de su pecado y él puede salir con otros temas. Es que la Biblia tiene errores, es que ustedes no creen en la Virgen, es que esto o aquello. Es la tendencia humana. No nos gusta ser confrontados con el pecado y preferimos hablar de otro tema. Jesucristo contesta rápidamente su prejuicio religioso y luego vuelve al tema y le dice, yo soy el Mesías.
Ese Mesías que ustedes y que los judíos estamos esperando, yo soy el Mesías. Estas palabras van a impactar en la vida de esta mujer. Llegan los discípulos trayendo el almuerzo y esta mujer aprovecha para salir de escena e ir rumbo a donde están los samaritanos. Sus discípulos llegan con el almuerzo y en vez de sentarse a comer, ha sido un viaje largo, Jesucristo les va a enseñar una verdad espiritual a estos discípulos. Les va a enseñar, en resumen, que son discípulos que no tienen una perspectiva espiritual. Observa verso 31, por favor. Entre tanto, los discípulos le rogaron diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sabes? Es importante que tú y yo evaluemos nuestra vida personal y tengamos cuidado de que las prioridades en nuestra vida estén establecidas de mala manera. ¿Sabes? La comida física es importante. Aquí vemos a un grupo, incluido Jesús, hambrientos. Había pasado muchas horas, el viaje había sido extenso. Jesucristo estaba cansado y les mandó a sus discípulos a comprar algo de comida y él se quedó sentado en el pozo. Y ese cansancio lo utilizó para un encuentro personal que él quería tener con una mujer. Y después de hablarle, los discípulos regresan y él les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermano, estaba hambriento, pero priorizó lo espiritual sobre esa necesidad física y específica que este hombre, que Jesús tenía. ¿Sabes cuál es la prioridad en tu vida? Si tú tienes que hacer una lista y tienes que poner 2 o 3 cosas que son prioritarias en tu vida, lo espiritual estaría encabezando la lista. No un ejercicio intelectual donde tú pones esto debe estar en primer lugar. Como nosotros vivimos, ¿cuáles son las prioridades en nuestra vida? Y Jesucristo les quiso mostrar que aunque la comida física es importante y sí ocupa un lugar esencial en el ser humano, hay otras cosas más importantes y son las espirituales las que deben ocupar prioridad en nuestra vida. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Para Jesucristo estaba muy claro cuáles eran las prioridades en su vida. Y a veces para nosotros no están establecidas esas prioridades de manera correcta. Si las cosas espirituales no están sobre todo lo demás, hay un problema. Hay un problema de prioridad. Y las prioridades conducen nuestra vida. Las prioridades jalan de nosotros tiempo y recursos. Y aquellas cosas que nosotros priorizamos, a esas cosas nosotros le metemos plata y le metemos tiempo y le metemos esfuerzo, porque para eso son las prioridades. Si lo espiritual no es prioritario en nuestra vida, no dedicaremos tiempo, no dedicaremos recursos a eso. Otras cosas serán importantes. Versículo 35. Nos dice: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra
goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Sabes? Cuando uno ve los campos, ve un color amarillento. No en Palestina. En Palestina ve el campo y ve un color blanquecino. Y ese es el indicativo para los que siembran de darse cuenta que es el momento para cosechar. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para la siega? Él no estaba hablando de una siega física. Él estaba hablando de un concepto espiritual. Hermano, nosotros tendemos a postergar las cosas. Ustedes dicen faltan 4 meses, pero observen, hoy es el momento de sembrar. Y Jesucristo está viviendo lo que predica y por eso Él está testificando primero a la mujer samaritana y luego a una gran parte del pueblo samaritano. Hermano, no podemos seguir postergando esto. No podemos seguir pensando que cuando hablamos de misiones, nuestra responsabilidad no es ir. Eso es algo que deben hacer los misioneros. Por eso los tenemos en una gigantografía para recordar que ellos son los misioneros. Por ellos oramos, por ellos damos la ofrenda misionera para que ellos hagan ese trabajo. Las misiones es un tema de cada creyente. Los misioneros, pastores, tenemos nuestra parte. Pero el creyente individual necesita darse cuenta que debe ser luz en el sitio donde trabaja, en el sitio donde se encuentra. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú para responder al llamado de ir y hacer discípulos en el sitio donde tú trabajas? ¿Necesitas otro mes de misiones? ¿Esperar un año más para tomar la decisión? Jesucristo dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Hermano, no lo postergues más. Tú y yo necesitamos responder con obediencia. Tú y yo debemos darnos cuenta que todo cristiano es responsable delante de Dios de cumplir la gran comisión de ir, evangelizar y discipular a aquellas personas con las que nos relacionamos. No lo postergues más. Tú y yo necesitamos responder con obediencia. ¿Sabes? Versículo 35, otra vez, por favor. Nos dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alzad vuestros ojos. Y uno de los problemas a veces para no concentrarnos en las cosas espirituales es que nuestros ojos están abajo, están concentrados en las cosas materiales. A veces nuestro enfoque es material. Y la Biblia sí da importancia a lo material. La Biblia dice: el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Sí es importante las cosas económicas, por supuesto que sí. Dios es el que ha establecido el trabajo. Pero cuando esas cosas importantes
llegan a tener una importancia tal en nuestra vida que anulan la prioridad de lo espiritual en nosotros. Hemos caído en el error de agachar la cabeza y concentrarnos tanto en lo material que nos olvidamos que sobre lo material hay algo mucho más importante. Y el ejercicio que Jesucristo les manda a estos discípulos de alzar los ojos y mirar los campos es un ejercicio que nosotros debemos hacer continuamente. Alcemos la mirada. Hay un mundo que se pierde sin Cristo. Hay un mundo que va al infierno y tú y yo tenemos relación con ciertas personas en nuestro trabajo, en nuestra casa, y por diferentes razones nosotros no hablamos, dejando de comunicar el evangelio que necesitan escuchar. ¿Tengo un enfoque material en mi vida? ¿De qué es lo que más hablo? A veces eso ayuda a saber dónde está el enfoque. ¿Cuál es el enfoque de mi vida? Y mientras lo material es importante, lo espiritual es esencial. Y si no alzo los ojos y miro los campos, la gente se sigue perdiendo sin Cristo, mientras nosotros seguimos luchando y trabajando por grandes e importantes metas materiales en nuestra vida, pero finalmente temporales. ¿Sabes? Ese encuentro con Cristo transformó la vida de la mujer. Y esa transformación produjo un efecto en ella. Observa versículo 28 en adelante. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Observaste? Entonces la mujer dejó su cántaro. Algo importante en la vida de ella, esencial en la vida de ella, salir y buscar agua. Ahora está dispuesta a dejar su cántaro. Ahora su cántaro es un obstáculo para llevar el evangelio a los samaritanos, a aquellos que necesitan saber que parece que el Mesías ha llegado. Hermano, ¿qué necesitas dejar en tu vida para obedecer al llamado? ¿Qué necesitas dejar? ¿Es una cosa? ¿Es una prioridad? ¿Es un sueño? ¿Es una meta? ¿Es una persona? Esta mujer no dejó que su cántaro fuera un obstáculo para ir a donde sus compatriotas samaritanos y contarle del Mesías. Y sabes, uno de los problemas en la vida del creyente es ese, que no respondemos al llamado porque implícitamente pensamos que nos va a tocar dejar algo y no estamos dispuestos a dejar eso. Para algunos misioneros les ha tocado dejar su país. ¿Observas algunos de ellos en la gigantografía? Han dejado su país, han dejado su familia. Un pastor me dijo: mi familia me ha reclamado que todo el tiempo estoy en la iglesia y estoy con mi familia en la iglesia.
Y hay poco tiempo para la familia, para mis hijos, para ellos. Y sabes, cada persona que toma la decisión de servir a Dios va a tener que dejar algo. A veces ese dejar implica cosas muy grandes, cosas importantes. Para otros el dejar no es tan extremo. Pero usualmente el creyente debe dejar algo. A veces dejar una vida pecaminosa y empezar a vivir como a Dios le agrada, porque si hablo de Cristo a mis compañeros de trabajo y mi vida no respalda mis palabras, entonces ¿cómo me van a creer? Y yo prefiero seguir con mi vida pecaminosa y por eso me callo y no hablo de Cristo. Y a veces nos toca dejar esa vida pecaminosa para vivir una vida santa y entonces con la autoridad del ejemplo ser luz en el lugar donde estamos. A todos nos toca dejar algo. Y esta mujer estuvo dispuesta a dejar su cántaro porque tenía una noticia de la que no podía callar. ¿Observaste la palabra testimonio en el versículo 39? Esa palabra testimonio viene de la palabra griega mártir. Lo ves en la pantalla si me sigues. Mártir significa alguien que está dispuesto a dar su vida por su causa. Y esto nos habla de compromiso. Y a veces el problema en la vida del creyente para no responder al llamado es que no tiene un compromiso fuerte. No tiene un compromiso en el que está dispuesto a dar su vida por Cristo. Y a veces en la teoría nosotros podemos decir, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. No puedo estar dispuesto a morir, pero no estoy dispuesto a hablar de Cristo a mis compañeros de trabajo. Mártir. No todos van a morir literalmente por la causa de Cristo. Algunos sí. Pero el compromiso en la vida de cada creyente debe ser igual. Debe ser el mismo. Si yo tengo este nivel de compromiso, el dejar algo en mi vida no va a ser una carga, va a ser un privilegio. El tener un compromiso de un mártir va a llevarme al punto de dejar ciertas cosas porque esto es más importante. ¿Te das cuenta el compromiso de esta mujer? Esta mujer no es un pastor. No es una misionera. Es una mujer que fue impactada por un encuentro personal con Cristo y llega a recibirle como su Salvador. Y ese encuentro personal transforma de tal forma su vida que ahora, sin presiones, sin obligaciones, sin que un pastor esté atrás diciéndole, tienes que evangelizar, tienes que discipular, de manera natural esta mujer se da cuenta que esta noticia cambió su vida y necesita ser transmitida a tanta gente que debe escuchar la palabra. Si tu encuentro con Cristo no transformó tu vida, hay un problema, hermano. ¿Sabes? Los últimos versículos 39 al 42 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Observa.
La mujer samaritana les llevó a la fuente de vida eterna. Y tú y yo necesitamos llevar a la gente a un mundo que se pierde sin Cristo. Necesitamos llevarles a la fuente, necesitamos llevarles a Cristo. Porque solo ahí su vida será diferente. ¿Sabes? En tu boletín tienes esta hoja. Están las fotos de toda nuestra obra misionera. Empezando por los que están más cerca geográficamente, empezando por el Instituto Bíblico y alejándose hasta los que están más lejos en Macedonia, Kurdistán y la India. Y hermano, yo te sugiero que tú hagas un compromiso de orar por cada uno de ellos durante todo este año 2019. Ora por ellos. ¿Sabes? Hay un segundo compromiso. Son 3 compromisos. Dar. Y recibiste una pequeña hoja donde dice: confiando en Dios me comprometo a dar mensualmente durante un año para la obra misionera de la Iglesia Bíblica Bautista la cantidad de... Y hay una línea en blanco que tú puedes llenar. Tú escoges la cantidad. Y si tú la llenas, puedes poner esta hoja en la canasta de diezmos y ofrendas. Eso nos ayuda a nosotros a armar el presupuesto, a hacer todo el presupuesto, todo lo que entra. Todo lo que entra por misiones, ahí en los sobres donde dice mi ofrenda misionera, todo lo que tú pones ahí va a estas personas. Así es que, hermano, hay que orar. Hay que dar. Pero, hermano, también hay que ir. No podemos escoger 1 de 3 o 2 de 3. Dios ha llamado a todo creyente a orar por las misiones, a dar para las misiones y a ir y compartir la palabra. Puede ser que tu llamamiento tenga que ver con ser pastor, misionero o misionera. Y yo te recuerdo que este día martes tenemos el privilegio de empezar Instituto Bíblico Bautista. Tú tienes que estar ahí. Y te recuerdo que el próximo domingo, como todos los meses, como todo primer domingo del mes, de 3:30 a 4:30 nos reunimos en un grupo que se llama Los Llamados, donde hablamos del llamamiento y donde algunas personas que están seguras y otras personas que tienen dudas van allá. De ese grupo han salido los 2 últimos misioneros que enviamos. Y han existido otras personas que me han dicho a mí: pastor, yo tenía dudas en cuanto al llamamiento. Ahora estoy seguro que Dios no me ha llamado a ser pastor, no me ha llamado a ser misionero. Estoy seguro que Dios quiere que le sirva como un cristiano, y en el trabajo que yo tengo, ahí voy a hablar de Cristo. Te invito el próximo domingo a las 3:30. ¿Sabes? Hay que orar. Hay que dar. Y todos debemos ir. Algunos ahí en la oficina, hablando de Cristo. El cambio en el corazón de la mujer samaritana fue tan grande que ella se dio cuenta que era una noticia que no podía guardar. ¿Te das cuenta que era una mujer ignorante? Una mujer que no conocía ciertas cosas espirituales. Y no dejó que su ignorancia sea un impedimento para comunicar el mensaje. Probablemente no podía contestar todas las preguntas, pero sabía lo que acababa de experimentar. Y eso es lo que les dijo a sus compatriotas. Padre de familia, te sugiero esto. Enseña a tus hijos esto. Lleva esta hojita
Ponla en la Biblia, en tu Biblia. Lleva otra para que pongas en la Biblia de tus hijos. Y cuando tú les guías a hacer un devocional en la mañana o en la noche, ora por estos misioneros. Enséñales desde pequeños a tomar la obra misionera como algo importante en su vida. Ayúdales a que constantemente, diariamente, ellos estén orando por los misioneros. Cuando ellos van a dar sus diezmos y ofrendas, ayúdales a apartar una parte para el diezmo y la ofrenda y otra parte para lo que es misiones. Ayúdales a contribuir económicamente, y cuando ellos sean grandes van a aprender esto, y cuando ya tengan su trabajo y su sueldo va a ser más fácil orar y dar. Ayúdales a compartir la palabra. Enséñales, si son pequeños, ayúdales a saber cómo se comparte el libro sin palabras. Si no sabes, métete en el curso de instituto de evangelismo, ahí vas a aprender cómo. Y ayúdales a que ellos compartan el evangelio con sus compañeros de escuela, de colegio. Que en sus mochilas lleven su Biblia. Lleven su libro sin palabras. Y cuando tengan oportunidad, compartan su fe con otros. Porque ven a su papá a hacer lo mismo. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio de una mujer pecadora, ignorante, samaritana. Y cómo ese encuentro contigo transformó su vida. Ayúdanos a nosotros a seguir su ejemplo, a responder con obediencia, no con pretextos, no con indiferencia. Ayúdanos a hacer lo que ella hizo, llevar el mensaje a otros que necesitaban escucharlo. Yo pido, Padre, que nos ayudes en la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, yo le pido que mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted pueda levantar su mano si así lo desea. Con eso usted me está diciendo: pastor, vengo por primera vez. Ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, te ruego por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a decirte a ti, Señor: aquí estoy, Señor. Sin barreras, sin excusas. Te ofrezco lo que soy. Quiero ser un sacrificio. Toma mi vida, quiero invertirla en ti. Aquí estoy. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy.
sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres digno, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, para ti.